llegó y entró a la casa de Cornelio, y toda la gente que estaba allí esperándolo para ver qué iba a hablar de Pedro, pues traía buenas nuevas de salvación para ellos, para los gentiles, para esas personas. Por eso que vio Pedro, esa imagen que vio Pedro de animales cuadrúpedos, de todo aquello que no se podía comer, ahora dice también ellos van a comer. Igualmente viene para los gentiles. Ahora, nosotros tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para hablar de la palabra, para hablar del evangelio, para la salvación de otras personas. Tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado de hablarle a otras personas, así como lo hizo Pedro. Habló a Cornelio. Dice que cuando entró a su casa con Cornelio, todas aquellas personas lo estaban esperando y Pedro empezó a hablar de lo que había visto, de lo que había él visto con sus propios ojos, al Cristo resucitado de entre los muertos. Ahora eso predicaba Pedro. Hablaba de Cristo, hablaba de salvación para todos. Entonces, la Escritura nos señala que cuando él empieza a hablar a Cornelio lo que estaba testificando de Cristo, dice la Escritura que empezaron a hablar en lenguas. En lenguas. Hablaron, porque la presencia del Espíritu de Dios cayó. Y dice Pedro, Dios no hace excepción de personas, también es para ellos como nosotros los judíos. Ahora, dice la Escritura que Cornelio, ¿qué le faltaba a Cornelio? Recibir a Jesús. Recibir a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Es lo que le faltaba. Por eso les decía al principio, daba limosna, oraba a Dios, tenía temor de Dios, pero no era salvo. Le faltaba a Jesucristo en su corazón para que él pudiera completar todo eso que Dios ha puesto aquí en la palabra, para que completara esa salvación. Pero aún falta algo más. Falta algo más cuando Cornelio y toda su casa dice que reciben a Jesús. Y dice la Escritura que empiezan a hablar en lenguas. La gente que estaba ahí con ellos se quedó atónita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya habían recibido a Jesús en su corazón porque Pedro les estaba hablando del Cristo, el Salvador, al que vino por nosotros también. Pedro le habló a Cornelio y dice la Escritura que toda su casa fue salva en Cristo Jesús. Pero faltaba un paso más todavía. Ese paso dice Pedro que dice, bueno, ya tienes ahora sí lo que querías escuchar, pero falta algo. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Para perdón de pecados. No para que te seas salvo, no, para perdón de pecados. Para perdón de pecados, bautízate. Dice la Escritura que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero para perdón de pecado, no para que sean salvos, sino que para que completara todavía todo el procedimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vino a la tierra, a darnos vida y vida en abundancia, salvación y vida eterna. Pero también hay algo plasmado en las Escrituras que nosotros tenemos que completar. Nosotros tenemos que completar. Bautismo, los pasos que es paso de fe en Cristo Jesús, creer en Jesús, recibirlo y lo demás que tenemos que hacer. Eso es para cada uno de nosotros. Amén. Es salvación. Dios, Jesús, en otras palabras, Padre o Hijo, Espíritu Santo, porque aquí se presentan en las Escrituras, aquí se presenta el Padre. Aquí se presenta el Padre porque a Pedro le habló el Padre desde los cielos, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando vio ese lienzo, dice el Padre, oyó una voz del cielo, le dijo, Pedro, manda y come. ¿Quién habló? El Padre. Y al poco rato, más tarde, le dicen, el Espíritu Santo, vienen 3 hombres a buscarte, ve con ellos, no dudes, Pedro, en hacer lo que tienes que hablar de lo que tú has visto y lo que has creído, para que otras personas también sean salvas. Y eso nosotros tenemos que hacer también, hablar de aquellas personas para que sean salvas,
pero también que completen todo lo que Jesús nos ha plasmado en las Escrituras. Porque Jesús dice en Mateo, hagan discípulos, háblenle de Cristo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no estuviera esto aquí en Mateo, yo no me atrevo a decirlo. Pero como está plasmado en las Escrituras, el Padre dice, Jesús lo dijo, no lo dijo hombre. Jesús mismo le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, amén, amén. Pedro bautizó en el nombre de Jesús para perdón de pecados en ese momento. Y nosotros también nos bautizamos también por lo mismo. Porque también necesitamos ese bautismo en agua y el Espíritu Santo. Ese es un paso de obediencia que nosotros debemos de tener. Cornelio, en otras palabras, al principio de los versículos vemos que era un hombre temeroso. Daba limosna, le daba al pueblo, tenía temor, oraba, pero no tenía salvación todavía. Pero cuando vino Pedro a presentarle a Cristo, entonces se completó todo lo que Jesús está poniendo y plasmado, que ha plasmado en las Santas Escrituras. Como vemos a un hombre Cornelio, gentil, no siendo judío, tiene ese momento con el encuentro con el ángel. El ángel fue mandado por Dios. Se le presenta a Cornelio. Vamos a imaginarnos cuán temeroso era ese hombre, a pesar de que no era salvo al principio. Pero para completar todo esto, Jesús, Dios, nuestro Padre, le manda al ángel y le dice a Cornelio, ahora manda a traer a Pedro. Mándate a Pedro y él te va a hablar o decir lo que tienes que hacer todavía. Pedro fue de parte del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo le habló, vienen 3 hombres y vete con ellos, no lo dudes, y habla allá. Pedro cumplió. Fue a la casa de Cornelio, habló de Cristo, el resucitado de entre los muertos. Después de hablar de Cristo, aceptó a Jesús. Él y toda su casa, dice las Escrituras, fueron salvos en Cristo Jesús. Pero dice Cornelio, ahora, ya recibiste a Jesús, ahora viene lo otro, bautízate en el nombre de Cristo Jesús. Para que completes todo el mandato de Dios. Entonces vemos nosotros en Mateo, lo menciona, ¿verdad? Mateo capítulo ¿qué? Ay, Padre mío. ¿Mateo qué? 28-19. 28-19. Parece que andan divagando, ¿verdad? Los agarro acá. Mateo 28-19. Dice ahí las Escrituras. Vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador para llegar al Padre. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No nadie viene al Padre si no es por mí, por nuestro Señor Jesucristo. Por Él llegamos al Padre. Sí, amén. Por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dejó plasmado en la Escritura, Mateo 28-19. Vayan y hagan discípulos y hablen ustedes también de los que han visto, de los que han creído en Cristo Jesús. Hablen y hagan discípulos, así como Pedro lo hizo con Cornelio. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino nada más por un grupo de personas, no vino por dos grupos de personas, Él vino por toda la humanidad, por todo el mundo. Gloria a Dios. Pero lamentablemente no lo quieren aceptar, quieren seguir viviendo
en el pecado, en la inmoralidad. En eso quieren seguir viviendo. Otros, en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, no quieren aceptar a Jesús como su único Dios y Salvador, y el Padre y el Espíritu Santo. Aquí está hablando el Padre, en el libro de los Hechos capítulo 10, habla el Padre y habla el Espíritu y el Espíritu Santo. Y el que está sentado a la diestra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es un solo Dios, como les decía ahorita, es un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces nosotros también tenemos la necesidad de hablarle a aquellas personas, como lo hizo Pedro. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué tenemos esa necesidad de hablarle? ¿Por qué? Porque somos discípulos del Señor, sí. Pero cada alma que usted gane para Cristo es algo para usted de Dios, de parte de Dios para usted. No podemos estar toda la vida sin ganar a nadie, a alguna alma. No podemos estar toda la vida sin hacer nada. Por eso es nosotros, dice las Escrituras, tenemos ese trabajo. Tenemos nosotros ese trabajo también. De ganar almas para Cristo. Así es, cada uno de nosotros. O pensamos nomás estar aquí nosotros sentados y llenándonos de la palabra y comiendo nomás nosotros la comida espiritual. ¿Verdad que no? Nosotros tenemos la necesidad de hablarle a aquellas personas, a aquellos que andan fuera de los caminos también de Dios, los que andan desviados, orar por ellos, hablarles con la verdad y volverlos a los caminos de Dios. Esa es la necesidad de nosotros que tenemos como discípulos del Señor. Ahora, estamos hablando de esta familia de Cornelio. Ah, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios les alcanzó. Dios tuvo misericordia. Porque Dios lo vio desde los cielos y le dijo con el ángel que le envió: el Altísimo ha oído tus oraciones y ha visto lo que tú haces, Cornelio, la limosna que tú das al pueblo y las oraciones que tú haces y el temor que tú le tienes. El Altísimo lo ha visto y por eso vengo de parte de Él a decirte que aún, en otras palabras, te falta algo todavía para completar y seas salvo en Cristo Jesús. Y ahí está la respuesta de Pedro a Cornelio. Cornelio y toda su casa se convierte. No nomás fue uno. Toda su casa, dice, fue salva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído en el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, entonces también nosotros necesitamos dar todos esos pasos como Dios nos muestra aquí en las Escrituras. Amén. Ay, Padre Santo, Dios de la gloria, yo creo que la Escritura, por eso les digo y les sigo diciendo, las Escrituras, la palabra de Dios nos va limpiando, vamos aprendiendo, la palabra va limpiando nuestra falta, la palabra de Dios es la que nos ayuda. Gloria a Dios. Amén. Entonces, espero en Dios, gracias a Dios por su vida, que se esfuerzan, que cada día están presto para que vengan a comer esa comida espiritual. Van aprendiendo, vamos aprendiendo. La palabra nos va enseñando a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero también dice las Escrituras, tenemos que llevarla por obra, hacerla y ejecutarla. Amén. Amén. No nomás escucharla, ejecutar la palabra, llevarla por obra. Amén. Amén. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Ah, quiere que les diga otra vez como le dijo Jesús a aquel joven rico.
Todo lo he llevado, Padre, le dijo. Todo lo he llevado, Jesús, Maestro. Pero también le dijo, te falta algo, como a Cornelio, te falta algo, tú haces todo, pero te falta algo para que completes la salvación. Amén. Te falta algo a ti. Al rico lo prensó con la riqueza. A Cornelio le dijo, ve a traer a Pedro y que te hable de Cristo para que reciba salvación. Para que recibas la salvación en Cristo Jesús, que completes todos los pasos que están aquí en la palabra. ¿Qué nos falta a nosotros? Llevarlo por obra. Nos falta. A ver, hermana, ¿qué nos falta? Contestó. Contestó Que llevar la palabra por obra. llevar la palabra. A Cornelio le faltaba el bautismo también. Llevaba la palabra. ¿Era temeroso de Dios? Sí. ¿Hacía limosna al pueblo? Sí. ¿Tenía temor de Dios? Sí. Pero no tenía la salvación. Después de que recibe a Cristo, viene lo siguiente, y Pedro se va y le dice, es necesario que te bautices también para perdón de pecados. Es necesario, acomplétalo Cornelio, y vas a ser salvo. Cornelio, inmediatamente dice las Escrituras, fueron bautizados, inmediatamente. Sí, amén. No lo ha pensado, ni él ni toda su casa. Oye, ya vino la salvación a tu casa, te presentaron a Cristo, ya está dando todos los pasos, pero todavía te falta eso, y todavía que me digas, o estoy parafraseando en otras palabras, que Pedro le había dicho a Cornelio, oye, todavía me dicen que la vas a pensar, que después me estás diciendo que la vas a pensar. Ya es el momento, hazlo rápido, no te tardes. La palabra de Dios dice aquí que Cornelio no la pensó rápidamente, dice Pedro. Fue bautizado él y toda su casa. Rápidamente. Ya estaba ahí, ya estaba dentro. Pues ahora de una vez completamos todo el paso que nos hace falta. Y nosotros tenemos que completar todo. Por eso les pregunté qué nos hace falta. Pues llevar la palabra. Pues sí, pues hay que llevarla. Hay que tenerle temor a Dios. Como este hombre. Hay que tener comunión con Dios, porque él oraba. Hay que tener todo eso para heredar la vida eterna. Miren, hermano, cuando alguien lleva todo eso, mire qué liviano es la carga. Por eso dice la Escritura que nosotros pongamos nuestras cargas al Señor. Y liviana va a ser si nosotros la dejamos. Pero tú tienes que hacer lo demás. La ponemos delante de Dios y mira, va a ser ligerita nuestra carga. Mira, pero si andamos haciendo todo aquí, Señor, ayúdanos. Ligerito te sientes. Porque andas en lo espiritual. Pero si te falta algo todavía, tienes que completarlo. Tenemos que completarlo. Para llevar, pues ahora sí lo que nuestro Señor nos dice. Amén. Tampoco vayan a creer, no, pues ya me bautizo y soy salvo. No, el bautismo dice no te va a salvar. Es un paso de obediencia que Jesús también lo hizo. Nos va a salvar cuando vayamos llevando lo que dijo el hermano, toda la palabra por obra. Llévala, ejecuta mi palabra. Porque Jesús dice en su palabra, todo aquel que guarde mis mandamientos, que es la palabra, ese alcanzará.